El arte de la antigua Grecia es el estilo caracterizado por la búsqueda de la belleza ideal, recreando el mundo ideal del modelo platónico o mediante la imitación de la naturaleza. Periodos del arte griego. En geometría antigua se abandona la línea curva en favor de trazos rectilíneos. Comienza la representación figurada de animales y personas al tiempo que la decoración gana terreno en el recipiente. Se conserva el fondo barnizado de negro. Geométrico medio. Por un lado aparecen representaciones de caballos en formas geométricas muy esquemáticos. Geométrico tardío. Se fabrican recipientes de gran tamaño, predominan el fondo de color claro. La decoración se presenta en forma continua, se generalizan las representaciones figuradas primero de animales y finalmente humanas, tanto aisladas como componiendo escenas. La escultura del periodo geométrico tardío desapareció casi totalmente. La escultura, excepto algunas figurillas modeladas en terracota. Su arquitectura del periodo geométrico tardío. El periodo geométrico es una etapa arqueológica de Grecia que compone desde 900 hasta 700 a.C. Toma su nombre del estilo decorativo en el que predominan los vasos sin fondos usados en rituales funerarios. Periodo orientalizante. Se introducen nuevos materiales y técnicas artesanales en la cerámica, la escultura y la arquitectura. Periodo arcaico. Ya existía la figura del alfabeto griego y la mitología griega. Al mismo tiempo, los templos religiosos de madera pasaron a grandes estructuras de piedra con estatuas ornamentales. Se desarrollaron las figuras del koiroi y korai. Periodo severo. En la decoración pictórica de la cerámica se caracteriza por los vasos bilingües. Periodo clásico. En la decoración pictórica de la cerámica se caracteriza por el uso de figuras rojas que se prolonga en el periodo posterior. Periodo helenístico. La época helenística es la declive a las vasijas pintadas de la cerámica griega. Las formas más difundidas son de color negro y lisos, con una apariencia brillante que se aproxima al barniz, decorados con motivos sencillos y festones. También en esa época se incorpora innovaciones del segundo clasismo, el estudio de los ropajes. Pintura griega. ¿Qué es la pintura griega? Los pintores griegos se distinguieron por expresar en sus obras figuras de escenas mitológicas, batallas históricas y leyendas. El retrato, la caricatura y motivos enfocados en la naturaleza fueron desarrollándose y con el tiempo lograron tener mucha importancia. Los pintores griegos trabajaron generalmente sobre paneles de madera que se estropeaban rápidamente cuando no eran bien protegidas. La formación del arte griego en sí hubo en territorios de la antigua Grecia un arte que se ha llamado prehelénico, conservadas tan solo en ruinas de edificios de la época y sobre estuco, representando paisajes, acciones guerreras y ceremonias cortesanas o religiosas, cuyas figuras revelan notable expresión y vida. En las decoraciones de vasijas se presentan raras veces la figura humana, y siempre estilizada y de escasos detalles. Características de la pintura griega. 1. La introducción de vistas novedosas del cuerpo humano y sus partes, más allá de la frontalidad. 2. Unos conocimientos de perspectiva, superposición de figuras y naturalismo que no serán superados hasta el Renacimiento. 3. El inicio del modelado de los pliegues y los objetos curvos, enfatizando el grosor de las líneas y con tramas de rayas. La cerámica. La elaboración de cerámicas era para uso cotidiano o de carácter fúnebre. La mayor parte de la alfarería era compuesta por piezas domésticas, de las que perduraron recipientes tales como las ánforas, pequeñas cráteras e hidras. También se fabricaron figurillas en barro cocido, principalmente para ser depositadas como ofrenda en los templos. La historia de la cerámica griega antigua está subdividida en los siguientes periodos. El periodo progeométrico a partir del año 1050 a.C., el periodo geométrico 900 años antes de Cristo, estilo orientalizante, finales del siglo 8 a.C., figuras negras, siglo 7 a.C., figuras rojas, 530 años antes de Cristo. La arquitectura griega. La arquitectura griega antigua se distingue por sus características altamente normalizadas, tanto en estructura como en decoración. Los materiales frecuentemente empleados en la arquitectura griega fueron la madera para soporte y techo, adobes, ladrillos sin coser,
para las paredes, especialmente de viviendas, la piedra caliza y el mármol para las columnas, muros y porciones elevados de los templos y edificios públicos, la terracota para ornamentos y metales, especialmente el bronce para detalles decorativos. La mayor parte del conocimiento actual de la arquitectura griega proviene del periodo arcaico tardío 550 y 500 a.C. Primera etapa, periodo arcaico tardío. La arquitectura, definida como edificaciones ejecutadas según un diseño estético, desapareció de Grecia desde finales del periodo micénico, alrededor de 1200 a.C., hasta el siglo VII a.C. Segunda etapa, periodo clásico. Como la pintura y la escultura de la época, la arquitectura griega de la primera mitad de la antigüedad clásica no era arte por arte. Estructura y estilo de los templos griegos. El templo era la forma más conocida y frecuente de arquitectura pública griega. Los templos servían como depósitos de tesoros asociados al culto del dios al que dedicaban. Teatro. El segundo tipo de edificio griego en orden de importancia después de los templos son los teatros, siendo los primeros edificios en Occidente destinados a espectáculos. Arquitectura militar. Los griegos defendieron desde antiguo sus ciudades murallas que dieron lugar a los recintos fortificados que llamaron acrópolis.